Ok, ahí estamos. Bueno, ¿dónde dejé mi Biblia? Bueno, vamos a estudiar entonces nuestra segunda parte que estábamos estudiando, un texto conocido, pero un poco conflictivo y divisivo dentro de la iglesia, que es el texto de Proverbios capítulo 8, versículo del 2 al 24. Vamos a pegarle allí una leída al libro de Proverbios, capítulo 8. Este, esto sí, para acá. Aquí, ahí está. Proverbios capítulo 8, sí, del 22 al 24. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Eh, Versículo 27. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Verso 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando se establecía los fundamentos de la tierra. Allí, sí, no importa. Versículo 29, ahí estamos. Creo que es no sé si es puede ser el cable, dame un segundo. Eh, los primeros siglos, estaríamos hablando del siglo II al siglo IV, se presentó un conflicto dentro de la iglesia. Y ese conflicto que iban saliendo muchas religiones, y el mayor culpable fue una de las escuelas principales allí en el Mediterráneo, específicamente en una de las tantas Alejandrías que había fundado Alejandro Magno. Pero estamos hablando de la Alejandría más conocida, que sería la que está en Egipto, en África. Yo alguna vez les conté que allí había una gran biblioteca y era un centro de mucha urbe, pero así también como era un gran centro de una gran biblioteca, también era un centro de filosofía, de doctrinas erróneas. De allí salió también la Santa Escritura dada por los escribas que manejaba Satanás, porque el texto que fue dado puro por los profetas y los que volcaron en el canon bíblico, este, la base de ello estaba en Antioquía, pero la oposición del enemigo trataba de cambiar con ayuda de muchos escribas que descreían en el Antiguo Testamento, este, no querían el texto del hebreo, así que se pusieron a hacer textos en griego y copiaron textos en griego, en griego, en griego, no importa si salía de mala calidad, no importa si había fallas. El tema era sacar textos en griego, mostrar a la gente el gran valor que tiene el texto griego, cuando el texto griego no lo manejaba el vulgo. El texto griego era para un tipo de persona, un tipo de linaje. Para eso era el texto griego. Y allí, ahí nomás está, ahí nomás. Eh, y entonces,
Las doctrinas que había dejado Cristo cuando caminó entre nosotros, esas doctrinas puras que él había dejado, pues había elegido un grupito de personas para que lleven el evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación, se fue desvirtuando en cuanto empezaron a salir filósofos, sofistas, y estos a su vez iban no solo enseñando, sino que iban estableciendo escuelas, porque el enemigo también ha levantado escuelas donde se pervierte la verdad presente. En cada época siempre ha habido una verdad presente. La verdad presente hoy en día no es la de la época de Noé, no es la misma de 1844. Siempre hay una verdad presente, pero constantemente el enemigo ha usado los mismos engaños durante los siglos. Y uno de los engaños, uno de los textos más usados por esos maestros sofistas ha sido el texto de Proverbios 8, 22, 24. Y hoy en día hay muchos escritos, hay muchos libros, muchos comentarios, comentarios de personas piadosas y comentarios de personas, de escribas. Hermanos, hoy en día llegamos personas que hacen la Biblia y no creen en Dios. Autores que saben más griego que el mismo griego. Personas que saben hebreo más que el hebreo, pero no creen ni en Dios, ni en sus milagros, ni en la venida de Cristo. Por eso que hoy en día hay textos que se van sacando. Por ejemplo, a partir del capítulo 3, 16 de San Marco, está borrado de las Biblias. Se levanta otro y dice, San Mateo, San Mateo fue copiado, el primer libro fue Marco. Después otros eruditos, porque el enemigo tiene sus engaños para los eruditos. Es lo que les gusta estudiar, ahí tienen sus engaños. Entonces, les presenta, ¿qué les presenta? Les presenta los códex. Allí tenemos entonces, el enemigo ha sacado, dice, ¿ustedes quieren saber más de la antigüedad? Bueno, yo les voy a presentar el códex sinaítico. Y hasta hay hermanos dentro de la iglesia adventista que creen en la pureza del códex sinaítico. Pero el código sinaítico, oh casualidad, no tiene varios capítulos de Génesis. ¿Por qué? ¿Qué no tiene Génesis 1? ¿De qué habla Génesis 1? No, porque habla de que Dios creó los cielos y la tierra. El tema es no hablar de la creación. Cambian las doctrinas. ¿Cómo vamos a llegar de un sábado a adorar un sábado? Vamos a que se imponga en el mundo entero un día domingo como día de adoración. Todo llega de a poco, filtrando, cambiando las Biblias. Las Biblias cada vez que hacen versiones las van arruinando. Y eso a veces los hermanos no saben. A veces yo escucho, no, porque la Septuaginta. No tienen idea de dónde vienen esas versiones. La Valera Gómez, hay cosas que ustedes, por ejemplo, la Valera Gómez, hay cosas que le va a ayudar, pero no crean que es la mejor versión la Valera Gómez. Tiene muchos errores, tiene muchos errores, ¿sí? Bueno, este texto, la cristiandad vivió un cisma en el siglo II al siglo IV entre estos maestros, maestros que venían del lado ¿de dónde? De Egipto, ¿cómo se llama? No, pero el lugar, ¿cómo se llama? Alejandría.
Y el otro lugar, no, el otro lugar donde estaba Alejandría salía lo malo, pero ¿y de dónde salía lo bueno? ¿De dónde salían las buenas Biblias? ¿Quién era lo que manejaban las Biblias? No, no, no. ¿A quién dejó la palabra pura, el evangelio puro Jesús? A los discípulos. ¿Y dónde estaban los discípulos? En Antioquía. ¿Y los discípulos a quién pasaron el evangelio puro? ¿A quién? Esto es historia, no estoy inventando nada. Es más, si yo me equivoco, la historia me va a corregir de mala manera. Los valdenses. Los valdenses fue que luego que tomaron de los discípulos, ¿sí? Porque nosotros tenemos la historia de que los valdenses aparecieron recién en el siglo XV. No, bueno, estamos hablando de historia, estamos hablando de historia. Pero los valdenses no es que no está, está en simbolismo en el libro de Apocalipsis. Está en el capítulo 12 cuando el dragón se airó y persiguió a la iglesia. Bueno, pero la escritura, acuérdense que la escritura antes del año 70 ya estaba hecha. El Antiguo Testamento ni hablemos, pero el Nuevo Testamento ya estaba hecho. Porque recuerden la profecía de la destrucción de Jerusalén que había dado Jesús. ¿Cuándo fue la destrucción? Años 70. O imagínense ustedes la escritura terminarla después de la profecía. No, si no están como estos de la alta crítica que dicen, no, el libro de Daniel se escribió después de los hechos. ¿Me entienden? Los errores vienen de varios lados. Hay para todos los gustos. Y uno de esos engaños fue este texto que fue usado. Allí se levantó, por ejemplo, Pablo de Samosata, que tuvo un alumno. Este alumno se llamaba Arrio. Y Arrio, yo alguna vez le comenté cuando hicimos un seminario sobre la verdadera deidad. Arrio tenía características, no era cualquiera. Primero, tenía carisma, ¿sí? ¿Vieron que hay políticos que arrastran más gente por solamente su carisma? Bueno, Arrio estaba tocado con la varita, tenía el carisma que arrastraba a la gente. Se llevaba bien con las hermanas, era de buen porte. Y siempre me recuerda esta fotografía. Ah, ahí le voy a mostrar. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1:24. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Y ahora sí vamos a lo que se llamaba, le decían, el locus classicus de los arrianos. ¿Cuál es el texto? Proverbios 8:22 al 26. Y ahí, vamos a entrar un poquito antes de entrar al tema, la historiografía. No sé si conocen esta fotografía que yo algunas veces la comenté. ¿Quién es el golpeado? Arrio. ¿Quién es el que golpea? El, el, el obispo Atanasio. Estamos hablando del siglo IV. Esto sucedió aparentemente en el concilio de Nicea. ¿Sí? Acá, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Parecería que Atanasio tiene un carácter tremendo y el pobre Arrio está sufriendo por la causa de Dios. Pero déjeme decirle que Arrio, así como tenía mucho carisma, y él, hermano, cuando él hablaba, ¿y de dónde sabe? De los escritos que hay. Sí, pero yo no tengo, y yo no tengo la culpa que los hermanos no tengan. Porque a veces los hermanos te dicen, no, ¿y cómo está todo quemado? Y bueno, hermano, algunas cosas se consigue. No está al 100% destruido de él. Hay cosas que se pueden saber. No, pastor, ¿cómo va a ser? Y sí.
Por ejemplo, el libro de Lucas. ¿Qué hizo Lucas? El primer versículo te dice que Lucas juntó algunas cositas y de ahí hizo el libro de Lucas. Tenía mal carácter arriba, muy mal carácter. Otra de las cositas que posiblemente ustedes no sabían y que la historia deja. ¿Sí? Pero yo estoy a favor de lo que dice usted. Es lo que la historia dice. Yo puedo inventar todo lo que yo desee, pero la historia me va a corregir. Así como Atanasio le dio una bofetada tan famosa a Arrio, el arrianismo creció mucho. Tenía obviamente muchos adeptos por la filosofía de la doctrina, que atacaba directamente la divinidad de Cristo, ayudado por el texto griego. ¿Qué texto griego? La Septuaginta, la Exapla. Muy pocos conocen la Exapla. ¿Y de qué me sirve la Exapla? La Exapla es lo que llegó hasta la actualidad hoy en día, a tener versiones en griego. Y entonces, hoy llega un hermano adventista del séptimo y dice, no, ¿por qué eso no está en el griego? ¿De dónde sacó la idea del griego? Como si Cristo hubiera pre- predicado los areópagos griegos. Esa es cómo nos quieren cambiar la mentalidad, ¿sí? Y una de las principales formas de cambiar la mentalidad son con las escuelas, con las Biblias y con el carisma de ciertos pregoneros que hoy en día pasan. Atanasio tenía una forma peculiar de ver a Jesús y Arrio también tenía su forma peculiar, ya lo vamos a mostrar. Hoy en la actualidad, mis queridos hermanos, está volviendo a pasar lo mismo. Hoy están adventistas del séptimo día, están pregonando la doctrina de Arrio. Y no queda ahí. No solo que están pregonando la doctrina de Arrio, sino que están acusando a la iglesia adventista de pregonar la doctrina de Atanasio. Porque en ese concilio de Nicea se dejaron las bases de lo que sería la Trinidad. Pastor, ¿Atanasio fue el que inventó la Trinidad? No, eso es desconocer la historia. Atanasio no inventó la pólvora, que le dio forma, la armó, la distribuyó, se formó un concilio, ¿sí? Pero de ahí que él la haya inventado, no, no la inventó. La historia lo deja bien sentado. Entonces, hoy en día hay muchos adventistas que están predicando la doctrina de Arrio y tiene que ver con Proverbios 8, 22 al 26. ¿De qué habla el capítulo 8 del 24, del 22 al 26? ¿De qué habla? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título del tema? Tu Biblia. Toma esta, mira. Podés andar sin espada. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Proverbios 8. ¿Cuál es el título del tema? ¿Cómo? Ah, la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Por lo que leímos nosotros. ¿Quién es la sabiduría? Cuando se enseñaba el tema de la sabiduría, Arrio dijo, allí está hablando de Cristo. ¿Cómo está hablando? Sí, Arrio leía y decía, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras.
eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Ahí está hablando de Cristo. Y dígame arriba, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios Padre engendró a Jesucristo en el tiempo de la eternidad. Y hoy 2025, están adventistas del séptimo día que se han volcado al arrianismo y están arrastrando con los mismos errores, ya no solamente de Arrio. ¿Me van comprendiendo? Ese es el gran peligro de hoy en día. Hermanos que dicen creer en la Biblia, pero tergiversan la Biblia. Hermanos que hablan de preparación, pero no se preparan. Hermanos que hablan, no, porque hay que levantar las escuelas de profetas. Y ellos jamás pisaron una escuela de profeta. ¿Está bien eso? Yo puedo predicar de, de, de la escuela de profetas, yo puedo predicar de la salida al campo, pero yo he visto, yo no he leído el libro, yo he visto adventistas en el campo preparándose para la marca de la bestia. A mí no me lo contaron. Al final, el que salva, como dice el texto de la carta, una de las cartas de Juan en el Nuevo Testamento, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora no queda solamente en que Cristo fue engendrado, como dice el texto 24, que fue engendrado. Ahí está hablando de que Cristo fue engendrado en la eternidad. Salió literalmente, Cristo es tu hijo literal del Padre. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y aparte, Elena de Guay lo apoya. Hermano, eso es lo que predicaba Arrio. Esta doctrina se esparció por toda Asia Menor, Alejandría, y llegó a ser tan poderosa que ustedes ven esta fotografía, no le dieron tiempo al litógrafo de que pueda hacer un dibujo donde Arrio le devuelva la cachetada, porque la doctrina lleva un poder y un hechizo tan satánico que llegó a convertir a emperadores romanos. Cuando tocamos el texto de Daniel 7, hablando de cuando empieza la supremacía del cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Daniel 7. Entonces, los adventistas dicen, cuando sale el cuernito, arranca tres cuernos arrianos. ¿Sí o no? Pero la historia muestra que casi la totalidad de los cuernos eran arrianos. Eso yo lo dejé en el seminario que tuvimos hace 2 años, ¿no? O el año pasado, no, ya no recuerdo, son como 2 o 3 años que tuvimos de la deidad, más de 12 horas de grabación. Y allí yo les nombro por nombre, apellido y cuánto calza de los líderes bárbaros que rodeaban todo el imperio romano que habían abrazado el arrianismo. 13 emperadores romanos, tres habían abrazado el arrianismo. ¿Por qué se creen que el arrianismo tuvo poder? Porque se abrazó de Roma, tenía poder militar. Y aquí es donde no saben mucho. Los arrianos destruyeron poblados. Los arrianos mataron a muchos trinitarios, a obispos, mujeres y niños. Pastor, no estoy de acuerdo en lo que dice la historia. Para usted la tierra es plana, bueno, ningún problema.
es lo que dice la historia. Allí hubo en cada tiempo algún historiador, ¿no? Hubo algún historiador que dejó allí estas cosas para que nosotros podamos entender. Así que el arrianismo no solo era poderoso en su doctrina, eran belicosos. Uno de sus evangelistas más prominentes fue el monje Ufilas, que fue el que dispersó entre los bárbaros. Bueno, aunque la historia lo nombra bárbaro, los romanos eh, le llamaban bárbaro a estos pueblos que estaban en los límites del imperio romano, que acechaban, ¿sí? Y allí yo siempre recuerdo que cuando los hermanos explican, bueno, es que eran 10 tribus bárbaras. No, 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 no eran 10 tribus bárbaras. Yo les puedo mostrar por historia que por lo menos había 10, más de 20 tribus bárbaras que rondaban todo el imperio romano. Estaban al acecho de que llegara el día, la hora y el mes de la profecía en que Roma debía caer. Y cayó. Y eso le daba paso al poder de los cuernos, porque la profecía en Daniel 7 decía que esos cuernos, esa bestia iba a salir 10 cuernos. Y después de esos cuernos iba a salir el cuernito pequeño. No, no voy a meterme en el tema cómo salió y qué pasó con esos 3 cuernos. No voy a meterme en eso porque eso lo voy a explicar posiblemente mucho más adelante con mucho más detalle de los que a veces se pasa por encima. No, estoy acá, ¿no? Esta era la Roma de Atanasio. ¿En qué creían? En la Trinidad. Y acá está el avance arriano. ¿Era un poder de temer o no? ¿Tenía de su lado, tenía emperadores romanos? Sí. ¿Tenían monjes? Sí. ¿Tenían poder de fuego? Sí. ¿Tenían milicia? Sí. ¿Y si no concordaban con un trinitario, lo mataban? Sí. Yo no estoy inventando nada, ¿eh? Es más, yo solamente le puse esto. Yo puedo hablarle de cómo realmente se expandió la doctrina arriana. El mosaico del techo, ¿qué está haciendo? Si la doctrina creció, ¿cómo, cómo yo me puedo volver arriano? Bien, me tengo que bautizar. Yo me bautizo entonces. Claro. ¿Y cómo es un bautismo arriano? Claro, pero ¿no le gustaría saber qué dicen? Porque cuando una persona se bautiza en la iglesia, el que está bautizando, el que está oficiando, ¿qué es lo que dice? ¿Qué debería decir bíblicamente? No, 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 no. Cuando lo está bautizando, el que está oficiando, ¿qué tiene que decir? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vos decís que tiene que decir eso, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, 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 no. Yo estoy diciendo de hoy en día, cuando se bautiza alguien, ¿qué debe decir para que sea bíblico? Mateo, capítulo 28, verso 19. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre.
¿De qué? ¿Del Padre? ¿Del Hijo? Y así se ha hecho. ¿Es cómo bautizamos los arrianos? Quieren ver en la actualidad cómo se bautizan. Y yo se los muestro, no en sorna de burla, pero para que vean, hermano. Una cosa que ustedes me escuchen, otra cosa que lo vean. Bueno, yo voy a poner, sí, acaba de salir el audio, pero yo voy a poner para ustedes, para que puedan escuchar. Denme un segundo. Voy a poner, denme un segundo. Acá, miren, 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 miren. No se me pierdan acá. Ahora, es un video. Déjenme un segundo. Denme un segundo. Ahí les voy a poner el audio para que ustedes escuchen. Primero voy a poner acá. No se escucha, ¿no? Denme un segundo. Denme un segundito. Lo vamos. Bueno, voy a poner acá y le voy a poner acá, ¿sí? Para que ustedes puedan escuchar. Déjenme que le subo el volumen y vamos a poner acá. Ah, Siervo de Dios, no por hombre, y haciendo honor a la gran que dijo Jesús, me refiere a todas las naciones, a predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el Padre, verdadero, Hijo, el Salvador personal y el Espíritu Santo, de los cielos, por parte de ellos. Yo hoy digo, bautizo. Esperen que acá, esperen que me olvidé poner acá. Deme un segundo. Dejo de compartir, compartir. Lo voy a repetir acá, pero ya ahora lo comento, ¿sí? Y ha dado frutos de ello. Hoy la voy a bautizar en ¿Qué el es lo que nombre de dijo? Jesucristo como manda la santa palabra de Dios, con lo cual procedemos a ello. Como siervo de Dios, no por hombres, sino por Entonces Dios, dice, y haciendo honor a la gran escucha, comisión que dijo voy a Jesús repetir de acá. ir a todas las naciones a predicar el Evangelio y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el único Dios verdadero, El nombre del del Hijo, Padre, el del único Dios verdadero, Salvador personal y el de Espíritu Jesús el Santo enviado Salvador, del cielo por parte de ellos, yo hoy y el digo y te Espíritu bautizo Santo en el nombre de mandado Jesús en para nombre de perdón de los dos. pecados. Amén. Repos. ¿Escucharon? Ah, no, espera, un segundo. Ellos no nombraron Mateo 28. ¿Vieron? Al Padre, el único Dios verdadero. ¿Y Jesús y el Espíritu Santo? El único Dios verdadero. ¿Están- Ahora digo una cosa, ¿están cambiando el texto, sí o no? Están cambiando. Que Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No dijo, bauticen en el nombre del Padre, que es el único Dios verdadero, los otros no son nada. Eso es cambiar. ¿Qué? Sí, estamos entrando en eso. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, ahí vamos a explicar eso. Sí, vamos a explicar eso. Sí.
El nombre es en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si hay tres personas, porque son iguales. No, 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 no. Son tres personas. En el nombre de estas tres personas se debe bautizar. Y es más, en el Apocalipsis dice, no se debe ni quitar ni agregar. Él cuando bautiza dice, en el nombre del Padre, el único Dios verdadero. Y después le agrega, como no sabe qué, le agrega y del Hijo, cosas que no dice la Biblia. Está agregando cosas que no dice la Biblia. No, porque están en el lenguaje, ni por más que tenga el lenguaje. Nosotros nos afianzamos en la Biblia. Y si la hermana White tiene que estar acorde a lo que dice la Biblia, porque así lo hicieron todos los profetas. Esto, hermano, está mal. Esto es bautismo. Este periódico de octubre de 1897, Revivan Gera, gracias a Dios que todavía tenemos los periódicos. Lo que este hombre dijo, y hermano, ustedes sabían que para bautizar, que esto, hermano, lo están pasando por alto, y yo lo voy a nombrar, que yo sé que lo pasan por alto. Para bautizar, las personas tienen que estar ordenadas. El que está oficiando debe ser ordenado. Pastor, ¿cómo debe ser ordenado? Debe ser ordenado por imposición de mano. Jesús, cuando les dio la comisión a los discípulos de hacer la obra, de poder bautizar, enseñar, tire el pan, lo dice el deseo de toda la gente, les impuso las manos y los bautizó ¿dónde? En el agua. Es claro que se bautiza en el agua, no, no es claro ni obvio, porque hoy en día bautizan con Coca-Cola y Fanta en la India, se bautiza así, con Coca-Cola y Fanta. Pastor, es obvio que es agua, no, no es obvio, porque los católicos ¿cómo bautizan? Asperjando. Este es el texto que él dijo. Esto está en un periódico de lenguaje. Pero ¿qué dice el texto? Pastor, ¿qué dice? Cristo dio a sus seguidores la promesa, perdón, ahí me comí la L, sí, yo lo tuve que traducir, la promesa positiva de que después de su ascensión enviaré a ellos su espíritu. Por tanto, id, dijo, y haced a todas las naciones, bautizándolo en el nombre de él, un Dios personal. De ahí sacó él. Estemos concentrados, por favor, ¿sí? En el nombre del Padre, un Dios personal, del Hijo, un príncipe personal y Salvador, y del Espíritu Santo enviado del cielo para representar, pero él que dijo, aunque él saca de acá la esencia, no de forma literal, porque hasta podía haber hecho, vamos a suponer, está bien, bueno, yo lo quiero sacar del lenguaje, bueno, pero él no dijo que el Espíritu Santo era enviado del cielo para representar a Cristo, dijo representando a los dos, dijo él, y enviado por los dos. Hmm, claro, sí. Revivan Gerald, 1897, 26 de octubre. Pastor, esto lo dice usted, ahí está sacado el periódico. Ahora vamos a analizar esto. Un segundo, no, no voy a entrar a tanto detalle porque me llevaría una hora todavía esto. El padre, hay, yo tampoco estoy incurriendo en maldad. Hay un predicador que yo considero por el tema de la doctrina que enseña, llamado Emanuel Vallejo. Ahí me mandaron un video que él explicaba este texto. Y él dijo que el único Dios verdadero es el.
Padre. Él dijo eso. Tal vez te tendría que haberlo puesto, no sé, para que usted escuche. Él dijo, Emanuel Vallejo dijo que el Padre es el único. Elena White está diciendo que Él es el único Dios personal. O sea, no interesa el contexto, el año, no interesa cuál era el problema, o es importante saber el contexto, por qué ella escribió eso. Y otro, si Él es el único Dios personal, entonces vamos a entenderlo así. Él usa una regla. El lenguaje dijo, Él es el único Dios personal, ¿sí? El único Dios personal. Jesús es el príncipe personal, pero no dice Dios. Así que Jesús no es Dios. El verdadero Dios es solamente el Padre. Y el Espíritu Santo, dijo el que estaba bautizando, es enviado de los dos. Por favor, ahí. Sí, si no, o parate o algo. Padre, un Dios personal. El Hijo, un príncipe personal y Salvador. Y el Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo. Ah, hay cositas que agregan, pero nadie se da cuenta. Y sí, si estudiamos la Biblia sin hacer reformas pro salud, sin hacer esto, y entonces yo puedo inventar cualquier cosa. Ese es uno de los puntos que los hermanos no se dan cuenta cuando le cambian solapadamente y no. Sí, dice un Dios personal, pero no está diciendo que el único es Él y los otros, no sé, ¿qué son? Creación. O sea, Jesús no es Dios. ¿Qué es Cristo? Si no es Dios, ¿qué es? Vamos a hacer estas simples preguntas sacando el concepto de esto y de la cita. Les voy a hacer unas preguntas. Aquí está la muerte de Cristo, ¿sí? Acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿Jesús es el único príncipe personal, Salvador, sí o no? Eso decía la cita. ¿Está bien? Del Hijo, un personal príncipe y Salvador. ¿Hay otro Salvador? ¿Hay otro Hijo personal? Es el único. Bueno, ahí estamos. Por favor, vamos a prestar atención, porque si no, esto a veces puede llevar a confundirnos, porque es así esta doctrina. Entonces la pregunta sería esta. ¿Jesús es el único príncipe salvador? Sí. Bueno, entonces el Padre no es salvador, porque él está usando esa regla. Él dice, acá lo nombra al Padre como el único Dios personal y los otros no. Entonces, con la misma regla, entonces yo diría que el Padre no es salvador, porque él está usando esa regla. Él no está examinando a ver qué es lo que... No, 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 no. Él está tajantemente con esa regla que él tiene. Él tiene una regla de 1 metro, pero él dice, no, esto no mide 1 metro, mide 30 centímetros. Entonces, si Jesús no es el único Dios verdadero, entonces el Padre no es el Salvador, no salva a nadie. Punto número 2. El Padre es el único, entonces Jesús no es Dios. ¿El Padre es el único Dios verdadero? Sí, me dirían ellos. Jesús no es Dios verdadero. Ah, si no es Dios verdadero, entonces el que murió en la cruz fue, ¿qué? Fue el sacrificio pagano más grande de la historia. ¿Por qué el sacrificio pagano? Porque a los dioses se le ponía un sacrificio.
Como Él no es Dios, es un sacrificio para aplacar la ira de Dios Padre. Sacrificio pagano, como se le hacía a Moloch, a Acera, a Chimú. El Espíritu Santo solo, decía el texto, no, no representa entonces al Padre y tampoco es Dios. ¿Vieron los conceptos que nos llevan ellos? Eh, la iglesia adventista es calumniada que cree la Trinidad, ¿sí? Entonces, los adventistas de hoy en día que se vuelcan a la doctrina de Arrio, dicen que nosotros creemos en la Trinidad. Es más, esta semana a mí me dijeron, pastor, ¿usted cree usted su padre es Atanasio? Me dijeron, este es Atanasio. Atanasio, en el concilio de Nicea, puso un decretis Nicanea Synodi, así se llama. Y allí él explicaba, fue formulando, porque él tuvo un combate doctrinal con Arrio. ¿Y qué creía Atanasio? Generalmente estas preguntas siempre se lo hago a algunos arrianos que son tranquilos, ¿no? Porque hay belicosos, hermano, que ya directamente no te dicen ni buen día ni buenas noches y directamente te van a degollar. Decía, no, porque la iglesia adventista cree en Trinidad. Usted cree en Trinidad y usted enseña lo de Atanasio. ¿Y qué enseñaba Atanasio? Yo siempre digo, siempre le he explicado a los hermanos, que la doctrina de la Trinidad de Atanasio es muy diferente, no tiene nada que ver con la iglesia adventista. No, que es lo mismo. Entonces me mostraba, mire, acá dice tres y Atanasio creía en tres. Listo, es doctrina de la Trinidad. Eso es calumniar, porque usted toca por arriba, pero usted no profundiza en lo que creía Atanasio. ¿Y por qué no profundiza? Que no sabe. No, no hay vuelta que darle, porque si no diría, no, Atanasio cree en esto y usted cree en esto. Usted dice esto y Atanasio dice lo mismo. Atanasio en estos 5 puntos dice lo mismo que dice usted. Entonces, con solidez, él estaría diciéndome que yo sí creo en la doctrina de Atanasio. Y ante la evidencia, ¿yo qué puedo decir? Nada, porque él me está sacando evidencia de lo que él cree y yo creo, lo coteja y un 99% igual o 90% igual. Entonces yo estaría siguiendo la doctrina de Atanasio. Pero siempre, vuelvo a repetir, nosotros no creemos en la doctrina de Atanasio. La Trinidad de Atanasio, no. ¿Qué creía Atanasio? ¿Cuál era la Trinidad de Atanasio? Porque todos saben que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿El Padre es más que el Hijo? Ahí es esa es la confusión. Ah, no, el Padre es más que el Hijo, porque mi cabeza está pensando en el papá, claro. Eso es lo que estamos explicando, ¿no? Vamos por partes. Voy a hacer una cápsula antes de entrar a Proverbio. ¿Cuál era la Trinidad de Atanasio? Para que no calumnien más, porque los hermanos tienen tiempo de revisarla, pero no, no quieren. Porque, porque hoy en día los expositores de los poquitos expositores arrianos no entran en esos temas. Ellos directamente tiran la bomba, como decía, la iglesia adventista es trinitaria y punto. Y como los hermanos, la realidad es esta, hermano. La iglesia lee poco y de historia ni hablemos. Lee poco la iglesia. Me lo decía hace un tiempito atrás un hermano
anciano de iglesia, de una iglesia de 300 personas. Pastor, no sabe qué, me dijo. ¿Qué? Le dije. Se lee muy poco, me dijo. Concordamos. Imagínense, si se lee poco, no se lleva Biblia, no se lleva Inario, y los hermanos no saben en qué creía Atanasio. Lo único que sabe es lo que los expositores de hoy en día dicen, no, porque es toda Trinidad, todos somos tres, son todos Trinidad. Eso es calumniar. Esto creía Atanasio. Ahora bien, la fe católica que veneramos aún en la Trinidad. Ahí está, ¿ves? Los bautistas creen en un solo Dios. Pero no terminé. Y a la Trinidad en la unidad. Sin confundir las que ni. Estamos entrando de a poquito lo que creía Atanasio. ¿Qué nos separaba a él? ¿Separaba a las personas? Porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen. ¿Los bautistas creen eso? No. Gloria a él y con eterna majestad. Pero es que esto es barro cenagoso. Yo le puse de a poquito a mayor. Jehová es Dios, una sustancia, dijo él. ¿Lo dijo o no lo dijo? Tienen una sola divinidad. No se separan las sustancias. Una sola sustancia, de ahí sale el Padre, sale el Hijo y sale. ¿Se pueden separar? No se pueden separar. Y pastor, ¿y por qué no se pueden separar? Porque solo tienen una sustancia, una usía en griego. La Trinidad de Atanasio no se pueden separar las personas porque tiene una sola sustancia, pero son tres. Ahí está, la iglesia bendita cree en tres personas. Espere. Y eso que yo no estoy tocando profundo, ¿eh? Se utilizan persona y sustancia, pero cuando hablamos de personas, ¿cuántas son? No estamos diciendo que se trata de tres personas literales. Ah, parece que están calumniando y de gran talla, ¿eh? ¿La iglesia adventista cree en tres personas? Sí, pero ¿qué clase de personas cree él? No literal, no material. Ah, ¿dónde dice eso? Acá. Eso te quiero bien despierto. Y no de la identidad individual y característica de cada una de ellas y la interacción que tienen entre sí. Todos sabemos que el Padre y el Espíritu Santo no son. ¿La iglesia adventista cree en eso? No, no y no, sino que son. ¿Tiene brazo? No. ¿Tiene cabeza? No. ¿Tiene pierna? No. Entonces, cuando dice y en el Génesis y caminaba sobre el mar, es una alegoría. No es que caminaba, no tiene pierna.
¿Es la misma Trinidad que nosotros creemos? ¿Tiene atributos personales? ¿Qué dice acá? Sí. ¿Se puede separar? ¿El Padre del Hijo se puede separar? No. ¿Por qué no se pueden separar? Sí. Ay, espera que se me cae esto. No se pueden separar la sustancia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sustancia, no se pueden separar, según la doctrina de la Trinidad Católica de Atanasio. Son personas, sí, son personas, pero no son literales, no tienen cuerpo. No, estamos hablando en el contexto de la enseñanza de Atanasio, católico apostólico romano. Y entonces él dice, ustedes no entienden, esto es como cuando Pablo dijo tener un espíritu, alma y cuerpo. En la Biblia leemos, ¿sí? El texto ese. Bueno, eso sería como una tricotomía, dice él. Atanasio. No me creen, vayan y compren un libro y véanlo ahí. Y el apóstol Pablo, hablando de nuestro ser, ¿de qué? ¿Cuántos seres? No. ¿Cuántos seres? ¿Cuántos seres? ¿Cuántas personas? No. ¿Cuántos seres? No. Ya ahí se me confundieron, pero está bien que se confunda porque la doctrina de la Trinidad Católica confunde. ¿Cuántas personas? Bien. ¿Cuántos seres? No. Un ser. ¿Cuántas sustancias? ¿Tres sustancias? ¿Tres sustancias? ¿Cuántas sustancias? Una. Y es una sustancia, es un ser, pero son tres personas. Sigue diciendo, vuestro ser tiene que espíritu, alma y cuerpo. Ahí está, como tiene tres cosas, pero es uno solo. Así sigue explicando su Trinidad católica, Atanasio. ¿Nosotros creemos en eso? No, no y no. El Padre increado, también el Espíritu Santo increado. Ah, los benditos creen que ninguno de ellos fue creado. No terminé. Increado también, y el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo, eterno el Padre, eterno el Hijo y eterno también el Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren conocer la doctrina de Dios? Es lo que yo les voy a mostrar hoy. No, eso, conozca al verdadero Dios y terminan dándome las doctrinas de Arrio. Hoy, hoy en día sin campaña, conozca al verdadero Dios y me muestran la doctrina de Arrio. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado. ¿Me pueden abrir ahí, por favor? Y un solo, ¿creemos en eso nosotros? Confunde, ¿no? Vos me dijiste que los católicos no enseñaban eso. Claro. Ah, eh.
Yo he estudiado mucho con los católicos y yo sé lo que es son muy pocos que saben explicar la Trinidad católica. No, 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 no es que no saben explicar. No, al comienzo no te voy a ahuyentar yo. Vamos de a poquito, y entonces vas entrando a la iglesia de los Ubandas, son todos buenos, y después te das cuenta que matan gallinas, matan esto. Todo de a poquito. Bienvenido. Ahí estamos. ¿Se va entendiendo? ¿Cuántas personas son? Tres. ¿Cuántos seres? Uno. ¿Por qué uno? Porque es una sola sustancia. Bienvenido, bienvenido. Acomódense donde quiera, con más o menos. Sí. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Hoy, igualmente, omnipotente. Acompáñame acá, Beto, para la lectura. Igualmente omnipotente, omnipotente. Son tres omnipotentes. Seguimos lo mismo. Y no tenemos la base, no, no, nos vamos a perder por ahí, porque esto, ya le dije, esto es caminar sobre barro, lodo. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu es omnipotente, son tres omnipotentes. No, pastor, ¿usted cree en la doctrina? Yo no creo en la doctrina de Atanasio, yo no creo en la doctrina de Arrio, yo creo en la deidad bíblica. Pastor, pero están enseñando en las campañas de conocer a Dios, me están mostrando la doctrina de Arrio. Claro. ¿Ven que cómo confunde? Por eso no te la mostraron. Así Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino porque es uno solo. Siendo, y bien, a eso quería llegar. Claro, son tres personas, pero es una sola sustancia. Son tres personas, pero es un solo ser. Son, te confunde, obvio que confunde. Son tres eternos, pero es uno solo. ¿De, de dónde saca la doctrina Atanasio? Primero, número uno, yo les tengo que nombrar, ¿no? A usted, aunque usted, nada, pastor. Bueno, lo que usan es la Biblia, ¿sí? Usan la Biblia, usan la tradición. Hay un librito llamado La Tradición. Usan el magisterio. Eso es lo que usan ellos. Usan la filosofía. Por eso es que nos confunden. Sigamos acá. ¿Por dónde vamos? El verde. Así, Señor es el, Señor también es el Espíritu, y sin embargo no son, sino el católico, para demostrar que hay un solo Dios, ellos dicen, ay, debe estar unido por la sustancia. Por eso que no se pueden separar. Por eso que ellos le llaman, esto es doctrina católica, coeterno. Yo generalmente no uso la palabra coeterno, porque coeterno significa que no se pueden separar, están en el mismo momento, en el mismo ámbito, no se puede separar. ¿Por qué? Porque tiene la misma sustancia, la misma ousia en griego. No se puede separar, porque así como la cristiandad, ¿verdad? Somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir, el Padre tiene cuerpo, no tiene cuerpo, no es corpóreo. No le busquen brazos, no le busquen piernas, no le busquen cabeza. No tiene nada de cuerpo. Y me llevaría media hora explicar eso.
¿Por qué no tiene cuerpo? ¿El Espíritu Santo tiene cuerpo? No tiene cuerpo. Claro. ¿Jesús tiene cuerpo? Jesús sí. Claro, porque se encarnó. Yo le estoy mostrando, no estoy entrando en profundidad a lo que creía Atanasio, solamente por arriba. Por eso que está el Padre, está el Hijo y está, ¿se pueden separar? No, porque están unidos en una usía, en una sola sustancia. No se pueden separar. Son personas, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios, es un solo Señor, un solo cerebro, un solo cerebro, una sola parte cognitiva. No busquen tres, es uno. ¿Crees en la adventista? Por así decirlo, separan. eh, Es una masa de pan, y a qué le saco un cuernito, otro y le saco otro. Es la misma masa, pero a esta puntita le llamo rojo, a esta le llamo verde y a este le llamo azul. Esa misma sustancia, Atanasio, este cuernito le llamo el Padre, este Jesús y este el Espíritu Santo. Son personas, pero tienen una misma sustancia. Es lo mismo. Se hizo carne. El Padre por nadie fue hecho, ni engendrado. ¿El Padre fue engendrado? No. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino el Hijo fue ¿qué? Engendrado. ¿Cree eso la Iglesia Adventista? ¿Cree el arrianismo eso? Sí que lo cree. Al momento de decir que el pastor Pinto cree en Atanasio, yo les diría que los arrianos de hoy en día creen en eso de Atanasio. No fue hecho ni creado, sino que ¿quién procede? Hay consiguientemente un solo, no tres padres. Un solo, no tres hijos. Un solo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes entre sí. ¿Hay algo antes y después? Pues el arriano no cree en eso. Nosotros no creemos en eso. ¿O sí? Es engendrado de la antes de los siglos. Jesús es engendrado. ¿Creen eso los arrianos? Creen en eso. No. Y es hombre nacido de la madre en el siglo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que quién. Y el que estaba bautizando, ¿qué dijo? El único Dios verdadero. Él lo tiene al Padre más que el Hijo y más que el Espíritu Santo, porque no es persona directamente. Ah, que se vaya ya. Sí. Más aún, cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Para Atanasio, Cristo no se separa su divinidad de su carnalidad, su humanidad. Para el arriano, sí. Uno absolutamente no por confusión de la, sino por la unidad. Ah, la persona está unida.
en la sustancia. Ha- Hasta ahí llegamos con Atanasio. Tiene mucho más. Claro, pero vamos a poner, yo lo que digo es esto, que a veces la iglesia adventista sí, no debería usar Trinidad, pero es solamente el título, no significa que por eso creamos en la doctrina de Atanasio. Y Atanasio fue el comienzo, el paladín